Hoy vamos a tocar un tema que genera controversia, juicios e incluso miedo entre los cristianos: los tatuajes. Tal vez te hayas preguntado, ¿qué dice realmente la Biblia sobre los tatuajes? ¿Será un pecado hacerse un tatuaje? ¿Le importa a Dios lo que decidimos marcar en nuestra piel? Estas preguntas nos afectan y sé que quieres la verdad, sin rodeos. Hoy te contaré algo que va más allá de las opiniones divergentes y los juicios superficiales. Vamos directo al grano, sin filtros, y puede que te sorprenda lo que descubrirás. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelar podría cambiar tu visión para siempre. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más lugares. Ahora vamos a seguir. Antes que nada, quiero que pienses conmigo. Los tatuajes, en nuestra cultura actual, son una forma de expresión personal. Algunas personas se hacen tatuajes para marcar momentos especiales, para honrar a alguien que aman o simplemente por una cuestión estética. Pero lo que realmente necesitamos entender es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Muchas veces escuchamos opiniones formadas a partir de interpretaciones superficiales o de tradiciones que se han transmitido de generación en generación, pero ¿reflejan realmente esas opiniones lo que Dios quiere decirnos? El versículo más citado cuando se habla de tatuajes es Levítico 19:28. No se hagan cortes en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en ustedes mismos. Yo soy el Señor. A primera vista parece un versículo muy claro, ¿verdad? Pero la verdad es que este texto está inserto en un contexto muy específico. Cuando Dios dio esta instrucción al pueblo de Israel, estaba hablando directamente en contra de las prácticas paganas y los rituales que las naciones circundantes realizaban. En ese tiempo, los tatuajes y cortes en el cuerpo estaban íntimamente ligados al culto a dioses falsos, a la idolatría y a rituales de invocación de espíritus. Dios quería separar a su pueblo de estas prácticas, quería que fueran diferentes, santos, apartados para Él. Pero ¿qué pasa hoy? Hacerse un tatuaje hoy es lo mismo que participar en un ritual pagano. Estamos deshonrando a Dios al hacernos un tatuaje de la misma manera que lo hacían los pueblos paganos en la antigüedad. Debemos tener mucho cuidado de no sacar un versículo fuera de contexto y aplicarlo de manera incorrecta en nuestras vidas. La Biblia, antes de ser un libro de reglas, es un libro de principios. Dios se preocupa por nuestro corazón, por nuestras intenciones y por la motivación detrás de todo lo que hacemos. Y es justamente aquí donde quiero comenzar a provocar una reflexión en ti. Si tu motivación para hacerte un tatuaje es expresar algo que glorifique a Dios, o es algo que no va en contra de los principios de amor, respeto y honra que Él nos enseñó, ¿realmente Dios condenaría eso? Muchos de nosotros crecimos escuchando que los tatuajes son automáticamente algo malo, algo que desagrada a Dios. Pero la verdad es que necesitamos ir más allá de lo que nos enseñaron y buscar entender cuál es el principio detrás de lo que Dios realmente desea de nosotros. Es importante recordar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo nos recuerda que fuimos comprados por un precio y que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Esto significa que todo lo que hacemos, incluidas las decisiones sobre nuestro cuerpo, debe hacerse con responsabilidad y en oración. No estoy diciendo que hacerse un tatuaje sea correcto o incorrecto, pero estoy diciendo que, antes que nada, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos preguntarle si lo que estamos haciendo lo glorifica, si está de acuerdo con el propósito que Él tiene para nosotros. Muchas veces es fácil aferrarse a reglas externas y dejar de lado lo que realmente importa para Dios, nuestro corazón.
Lo que Dios quiere de nosotros es una relación verdadera en la que nuestras decisiones sean tomadas a partir de un deseo genuino de agradarle y no solo de seguir reglas impuestas sin entendimiento. Si el tatuaje que deseas hacerte no infringe los principios de amor y respeto que Dios nos dio, si no es una expresión de rebeldía o idolatría, realmente es algo que Él condena. Quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre esto. ¿Estamos siendo demasiado rápidos para juzgar o condenar en lugar de tratar de entender el contexto y la intención? ¿Realmente estamos escuchando lo que Dios tiene que decir o solo seguimos tradiciones humanas sin cuestionar? Quiero que imagines lo siguiente. Todo lo que hacemos en nuestra vida está guiado por una motivación. Hay una razón detrás de cada elección. Cuando decides hacer algo, ya sea hacerte un tatuaje, elegir qué te vas a poner o cómo vas a hablar, siempre hay una intención detrás de ello. Y la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿cuál es esa intención? ¿Qué está guiando mis acciones? Porque eso es exactamente lo que Dios mira en nosotros, nuestro corazón. En 1 Samuel 16:7, Dios dice, el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Este es un punto crucial que debemos considerar cuando hablamos de tatuajes. Si estás pensando en hacerte un tatuaje, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Cuál es el propósito? ¿Quiero llamar la atención? ¿Lo hago por presión de los demás para ser aceptado en un grupo? ¿O lo hago como una expresión genuina de mi fe, de mi historia o de algo significativo para mí? Estas son preguntas importantes, porque a Dios le importan las razones detrás de nuestras elecciones. Sé que muchas veces, en la comunidad cristiana, hay un juicio automático hacia quienes tienen tatuajes. Muchas personas miran y ya asumen que es algo incorrecto, que es una señal de rebeldía o que de alguna manera la persona está deshonrando a Dios. Pero, ¿es eso lo que Dios está viendo? ¿O está interesado en algo mucho más profundo, algo que solo Él puede ver, las intenciones del corazón? Pensemos en un ejemplo que quizá no hayas considerado, el apóstol Pablo. Fue uno de los mayores ejemplos de un seguidor de Cristo, alguien que dedicó toda su vida a difundir el Evangelio. En varias de sus cartas, Pablo habla sobre la importancia de la libertad que tenemos en Cristo. En Gálatas 5:1 dice, «Para libertad fue que Cristo nos liberó». Esto significa que en Cristo tenemos libertad. Pero esa libertad debe estar guiada por el amor y el deseo de honrar a Dios. No estamos atados a reglas externas que nos definan como más o menos santos. Lo que define nuestra relación con Dios es nuestro corazón, nuestro deseo sincero de vivir para Él. Ahora bien, esta libertad no significa que podemos hacer cualquier cosa sin pensar en las consecuencias. En 1 Corintios 10:23, Pablo también nos recuerda, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y es aquí donde entra la reflexión sobre los tatuajes. Puede ser que tengas la libertad de hacerte un tatuaje, pero ¿te edificará? ¿Honrará a Dios y bendecirá a las personas a tu alrededor? Estas son preguntas profundas que todos debemos hacernos antes de tomar cualquier decisión. Es importante recordar que al final del día, lo que Dios desea de nosotros es un corazón íntegro, un corazón que lo busque sinceramente, que esté dispuesto a escuchar su voz y obedecer sus principios. Dios no está interesado solo en nuestra apariencia exterior. No nos ama más o menos por cómo nos vemos. Él quiere una relación verdadera con nosotros, una relación en la que nuestras decisiones se tomen basadas en nuestro amor por Él y por los demás. Si estás considerando hacerte un tatuaje, lleva eso ante Dios en oración. Pídele sabiduría, discernimiento, pídele que te revele las intenciones de tu corazón.
Muchas veces podemos ser guiados por el orgullo, la vanidad o la presión de los demás, y esas no son las motivaciones correctas. Pero si lo que deseas es expresar algo que glorifique a Dios, algo que tenga sentido en tu caminar con Él, entonces llévalo en oración y busca la dirección de Dios. Sé que puede ser difícil, especialmente cuando hay tantos juicios y opiniones divergentes, pero lo más importante es que sepas que a Dios le importa quién eres en realidad, no lo que está visible en tu piel. A Él le importa tu alma, tu caminar, la manera en que vives y cuánto estás dispuesto a caminar a su lado, buscando conocerlo más y más cada día. Hasta aquí ya hemos abordado algunas cuestiones importantes sobre lo que dice la Biblia acerca de los tatuajes, enfocándonos en el contexto de Levítico 19 y en la intención del corazón. Pero para entender aún más profundamente este tema, necesitamos dar un paso atrás y mirar el contexto histórico en el que se dieron estos mandamientos, así como otros ejemplos bíblicos que nos ayudan a comprender lo que Dios realmente desea de nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en este contexto histórico y bíblico para expandir aún más nuestros horizontes sobre el tema. Para empezar, debemos recordar que el libro de Levítico fue escrito en un período en el que el pueblo de Israel había salido de Egipto y se estaba preparando para entrar en la tierra prometida. Dios dio a su pueblo una serie de mandamientos para separarlos de las prácticas paganas de las naciones vecinas. Los cananeos, por ejemplo, tenían una serie de prácticas religiosas que involucraban rituales de automutilación y marcación del cuerpo en honor a sus dioses. Estas prácticas estaban frecuentemente asociadas al culto a los muertos y a la idolatría. Era una forma de expresar lealtad a divinidades paganas, y también había un fuerte aspecto de superstición involucrado. Cuando Dios prohíbe al pueblo de Israel hacerse marcas en el cuerpo en Levítico 19:28, está hablando directamente contra estas prácticas paganas. Él quería que su pueblo fuera diferente, que se destacara entre las naciones como un pueblo santo, apartado para Él. Dios no quería que los israelitas se mezclaran con la idolatría y la superstición de las naciones a su alrededor. Por eso, muchas de las leyes que encontramos en Levítico tienen que ver con la distinción del pueblo de Dios de otras naciones. Pero debemos entender que estas prohibiciones tenían un propósito específico que estaba vinculado al contexto histórico de esa época. Para validar esta idea, consideremos otro ejemplo bíblico de un momento en que Dios estaba preocupado por separar a su pueblo de las prácticas paganas, el episodio del becerro de oro en Éxodo 32. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, el pueblo, impaciente, convenció a Aarón de hacer un ídolo, un becerro de oro para adorarlo. Esta actitud muestra claramente cuánto el pueblo de Israel estaba inclinado a imitar las prácticas de los pueblos a su alrededor, incluso después de haber presenciado el poder de Dios en la liberación de Egipto. Esta inclinación hacia la idolatría es algo que Dios quería corregir, y por eso fue tan enfático en sus leyes, incluidas las que involucraban la marcación del cuerpo. Otro punto importante es que el Nuevo Testamento nos muestra un nuevo momento, un nuevo contexto para el pueblo de Dios. En Cristo hemos sido liberados de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Pablo escribe en Colosenses 2:16-17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, muchas de las prácticas del Antiguo Testamento eran sombras, representaciones de algo mayor que vendría con Cristo. Con la venida de Jesús, ya no somos definidos por reglas externas, sino por la transformación interna que el Espíritu Santo opera en nosotros.
Esto no significa que podemos hacer cualquier cosa con nuestros cuerpos, pero significa que el enfoque de Dios está mucho más en nuestro corazón y nuestra conducta que en reglas externas que debíamos seguir para diferenciarnos de las naciones paganas. A Dios le importa cómo estamos representando su amor al mundo, cómo nuestras acciones reflejan su gracia y verdad. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, y eso comienza con la transformación de nuestro interior. También hay otro ejemplo que, aunque no habla directamente sobre tatuajes, nos ayuda a entender el corazón de Dios respecto a prácticas externas. El voto del nazareato. En número 6, leemos sobre las personas que hacían un voto de nazareo al Señor. Estos votos involucraban una serie de restricciones externas, como no cortarse el cabello y no tocar cadáveres. El objetivo de estas prácticas era mostrar una dedicación especial a Dios. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Sansón, quien fue consagrado como nazareo desde el vientre de su madre. Estas prácticas externas eran un símbolo de una consagración interior. Pero lo que vemos, especialmente en el Nuevo Testamento, es que Dios comenzó a enseñarnos que la verdadera consagración proviene del corazón. En el 1 Pedro 3, 3-4, Pedro les habla a las mujeres sobre no preocuparse por la belleza exterior, sino más bien por la belleza del interior, la belleza incorruptible de un espíritu afable y apacible, que es de gran valor delante de Dios. Esto nos muestra que el valor de Dios no está en las apariencias externas, sino en la belleza que proviene de un corazón transformado y comprometido con Él. Por lo tanto, cuando pensamos en los tatuajes hoy en día, necesitamos tener en cuenta todo este contexto. Hacerse un tatuaje hoy tiene el mismo significado que tenía en el tiempo en que Dios dio los mandamientos en Levítico. Hacerse un tatuaje nos hace automáticamente desobedientes a Dios, como si estuviéramos participando en un ritual pagano. Cuando miramos toda la historia del pueblo de Dios y el mensaje de Cristo, vemos que la cuestión no se trata tanto de reglas externas, sino de lo que hay en nuestro corazón. Lo que necesitamos preguntarnos es, ¿cómo mi decisión de hacerme un tatuaje refleja mi amor por Dios y por el prójimo? ¿Está esta elección alineada con el propósito de glorificar a Dios con mi cuerpo y con mi vida? Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. No se trata solo de cumplir o dejar de cumplir una regla. Se trata de vivir una vida que, en todo, busque honrar al Señor, ya sea en palabras, en acciones o incluso en las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo. Ahora quiero compartir con ustedes la historia de un joven llamado Lucas, que al igual que muchos de nosotros, se enfrentó a esta cuestión sobre los tatuajes y lo que Dios piensa de ello. Lucas siempre fue un chico comprometido con su fe, creció en una familia cristiana, fue a la iglesia desde pequeño y siempre escuchó que los tatuajes eran algo malo a los ojos de Dios. Pero al crecer, comenzó a desarrollar su propio entendimiento sobre lo que dice la Biblia y en determinado momento decidió que quería hacerse un tatuaje. Lucas no quería simplemente marcar su piel por una cuestión estética.
Quería hacerse un tatuaje para representar algo importante para él, algo que simbolizara su camino de fe. Pensó en hacerse una cruz en el brazo, algo que pudiera recordarle todos los días el sacrificio de Jesús y su decisión de seguir a Cristo. Pero antes de tomar esa decisión, Lucas sintió que debía buscar más profundamente lo que Dios quería para él. Una noche habló con su pastor sobre esto, y el pastor le dijo algo que cambió su perspectiva. Lucas, a Dios no le preocupa tanto la tinta en tu piel, sino las marcas en tu corazón. Esa frase hizo que Lucas reflexionara profundamente. Se dio cuenta de que la decisión de hacerse un tatuaje no era tan simple como elegir un diseño y un estudio. Tenía que ser una decisión guiada por el deseo sincero de agradar a Dios y por el entendimiento de cómo eso afectaría su vida y su testimonio. Lucas decidió hacer algo que pocos harían. Se tomó un tiempo para orar y pedir discernimiento a Dios. No quería hacerse un tatuaje por impulso o por presión externa. Quería estar seguro de que eso era algo que glorificaría a Dios y que no era una expresión de vanidad o de rebeldía. Durante ese periodo de oración, Lucas leyó la Biblia y fue llevado a reflexionar sobre Primera Carta a los Corintios 10:31. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese versículo hizo que Lucas se preguntara, ¿glorificará mi tatuaje a Dios de verdad? ¿Edificará esto mi vida y a las personas a mi alrededor? Buscando más orientación, Lucas habló con amigos de la iglesia. Algunos tenían tatuajes y compartieron sus experiencias, tanto positivas como negativas. Hablaron sobre cómo los tatuajes habían abierto puertas para conversaciones sobre la fe, pero también sobre los juicios que enfrentaron por parte de otras personas en la comunidad cristiana. Lucas se dio cuenta de que, independientemente de su decisión, habría opiniones divergentes. Algunos lo apoyarían, otros podrían juzgarlo, pero sabía que la decisión más importante era cómo eso impactaría su relación con Dios. Después de semanas reflexionando y orando, Lucas tomó su decisión. Eligió hacerse un tatuaje, pero eligió algo que tenía un significado profundo para él. No era solo un símbolo religioso, era un versículo que hablaba del amor incondicional de Dios, algo que sintió que podría ser una puerta de entrada para hablar con otras personas sobre su fe. Eligió hacerlo con la motivación de usar esa marca en su piel para iniciar conversaciones, para testificar sobre el amor de Dios y para recordarse a sí mismo todos los días del compromiso que tenía con Jesús. El día en que Lucas finalmente se hizo el tatuaje, fue al estudio con un sentimiento de paz. No porque estuviera convencido de que los tatuajes eran buenos o malos, sino porque sabía que había tomado esa decisión en comunión con Dios, escuchando su voz y buscando su voluntad. Y lo más interesante sucedió después. Cuando Lucas comenzó a compartir su tatuaje con otras personas, muchos se sorprendieron con la profundidad de su significado. No era simplemente un arte en la piel, era un testimonio vivo del amor de Dios. Un día, mientras estaba en un café, alguien vio el tatuaje de Lucas y le preguntó qué significaba. Lucas comenzó a hablar sobre el versículo y sobre el mensaje del Evangelio. Esa conversación, que comenzó con curiosidad sobre un dibujo en el brazo, llevó a un profundo diálogo sobre el amor de Dios y el sacrificio de Jesús. Lucas se dio cuenta de que, al usar algo visible como un tatuaje para señalar una verdad espiritual, estaba, de hecho, glorificando a Dios. Pero no todo fue fácil para Lucas. También enfrentó críticas. Algunas personas de la iglesia lo miraron de manera diferente. Otras hicieron comentarios negativos, diciendo que estaba desobedeciendo a Dios. Eso podría haber debilitado la fe de Lucas.
pero tenía la convicción de que su decisión había sido tomada en oración, con el corazón orientado hacia Dios, y eso le dio la fuerza para no dejarse abatir por las críticas. Sabía que Dios conocía su corazón y que lo más importante era vivir para agradar al Señor y no para agradar a los hombres. El ejemplo de Lucas nos enseña algo muy importante. Más que seguir reglas externas, más que preocuparnos por lo que los demás pensarán, lo que realmente importa es estar en comunión con Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando hacemos esto, nuestras decisiones, ya sean relacionadas con un tatuaje o con cualquier otra área de la vida, se toman con sabiduría y con el sincero deseo de glorificar a Dios. Tal vez te estés preguntando si deberías o no hacerte un tatuaje, y mi consejo para ti es: lleva eso ante Dios. Pregúntale cuáles son las motivaciones de tu corazón. Pregúntale si esa decisión lo glorifica a Él y si está alineada con el propósito que Él tiene para ti. Y recuerda, Dios ve más allá de la apariencia. Ve más allá de la tinta. Él mira al corazón y se preocupa profundamente por lo que hay dentro de ti. Para concluir esta jornada sobre los tatuajes y lo que realmente dice la Biblia, quiero compartir algo que tal vez nunca hayas pensado. Algo que puede cambiar por completo tu visión de lo que significa ser marcado por Dios. Cuando hablamos de tatuajes, estamos hablando de marcas externas, algo que ponemos en nuestro cuerpo. Pero, a lo largo de toda la Biblia, Dios nos llama a ser marcados de una manera mucho más profunda. Una marca que no se limita a la piel, sino que define quiénes realmente somos. Esa es la verdadera marca que Dios quiere ver en nosotros. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa ser sellado por Dios? En Efesios 1:13, Pablo dice que, cuando creemos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es la verdadera marca de Dios en nuestras vidas. No es una marca visible, no es algo que podamos tocar o ver en el espejo, pero es algo infinitamente más importante. Es la marca del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos transforma desde dentro. Dios no está tan preocupado por lo que está en nuestra piel como está interesado en quiénes somos por dentro. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo, y ese sello nos identifica como hijos de Dios. Es la garantía de que le pertenecemos, de que nuestra vida tiene un propósito y de que estamos seguros en sus manos. Esa es la marca que realmente importa, porque es eterna. No es algo que se desvanezca o que necesite ser retocado. Es una marca que nadie puede borrar, una marca que define quiénes somos en Cristo. Y aquí está la gran sorpresa. Dios, el creador de todas las cosas, eligió marcarnos de una manera que va más allá de lo físico, más allá de lo externo. Eligió marcarnos con su espíritu para que, donde quiera que estemos, seamos reconocidos como suyos. Esto significa que antes de cualquier tatuaje, antes de cualquier marca visible, lo que realmente importa es la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa marca es lo que nos distingue, es lo que nos hace brillar en un mundo que muchas veces está sumido en la oscuridad. Piensa en la profundidad de esto. El propio Dios eligió hacer morada en ti. No solo te ama, Él eligió sellarte con su Espíritu para que todos puedan ver, a través de tu vida, la luz que viene de Él. Esto es mucho más grande que cualquier tatuaje, mucho más grande que cualquier marca física. Dios está diciendo: te he elegido y eres mío. Y esa es la mayor y más hermosa marca que podríamos llevar. Y curiosamente, hay un pasaje en la Biblia que muchas veces es ignorado cuando hablamos de marcas y sellos. Apocalipsis 22:4. En ese capítulo que habla sobre la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, dice que los siervos de Dios verán su rostro y su nombre estará en sus frentes.
Esto significa que, en la eternidad, seremos marcados con el nombre de Dios, no porque hayamos hecho algo para merecerlo, sino porque fuimos comprados por un alto precio, la sangre de Jesús. Esa es la marca definitiva de quien pertenece al Señor, una marca que simboliza nuestra relación eterna con Él. Es sorprendente pensar que, al final de cuentas, Dios nos marca con su propio nombre. Él nos identifica como suyos. Y eso no es una marca temporal o pasajera, es eterna. Cuando pensamos en tatuajes, hablamos de algo que puede ser bonito, significativo, pero que es pasajero. Pero la marca de Dios en nosotros es algo que permanece para siempre, algo que nadie puede quitar. Esa es la verdadera marca que debemos buscar, la marca que define nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, al final de esta jornada sobre los tatuajes y lo que realmente dice la Biblia, quiero recordarte esto. Antes de pensar en cualquier marca visible, recuerda que ya has sido marcado por Dios. Ya llevas en ti el sello del Espíritu Santo, y esa es la marca más preciosa que existe. Dios te eligió, te ama, y quiere que a través de tu vida otros puedan ver esa marca, puedan ver la diferencia que hace Cristo. Y si decides hacerte un tatuaje, que sea algo que refleje el amor de Dios en tu vida, que sea algo que lo glorifique a Él. Pero recuerda siempre, la verdadera marca que define quién eres no está en tu piel, está en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón. Tú perteneces a Dios, y eso es algo que nada ni nadie puede cambiar. Que esta verdad te sorprenda, te inspire y te lleve a vivir una vida que realmente refleje la presencia de Dios. Una vida marcada por su amor, por su gracia y por su luz. Y, para finalizar, recuerda siempre que Dios ve más allá de las apariencias. Él ve el corazón, Él ve su espíritu en ti. Que esa sea la marca que más importe para ti. Quiero dejarte para tu reflexión el versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2 que dice: «No se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Recuerda siempre que nuestro llamado es vivir una vida que refleje la voluntad de Dios por encima de todo. Y ahora vamos juntos en oración. Padre amado y soberano, nos ponemos en tu presencia en este momento, llenos de gratitud por tu amor que nunca falla y por tu gracia que nos alcanza todos los días. Señor, tú eres maravilloso y es un privilegio poder estar aquí, meditando en tu palabra y aprendiendo más sobre quién eres y lo que esperas de nosotros. Queremos, en este momento, pedir que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría para comprender las verdades que has revelado a lo largo de esta jornada. Padre, sabemos que el mundo a nuestro alrededor está lleno de opiniones, de juicios, de conceptos que muchas veces nos confunden. Por eso, te pedimos que nos ayudes a no ser moldeados por lo que el mundo dice, sino por tu palabra, por tu voluntad, que es perfecta y agradable. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo con tu verdad, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo en cada decisión que tomemos, sea grande o pequeña. Señor, sabemos que muchas personas enfrentan dudas, que muchos se sienten confundidos sobre cómo vivir una vida que te agrade, y queremos pedirte que traigas claridad, que podamos mirar dentro de nosotros mismos y permitir que tu Espíritu revele las intenciones de nuestro corazón. Si hay algo en nosotros que no te agrada, algo que nos esté alejando de tu propósito, te pedimos que nos lo muestres y que nos des la fuerza necesaria para cambiar. Que siempre busquemos glorificarte, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestras decisiones y con nuestra vida. Padre, también pedimos por aquellos que han enfrentado juicios y críticas. Sabemos que tú nos has llamado a ser libres en Cristo y que esa libertad muchas veces es mal comprendida.
Ayúdanos a vivir esa libertad con responsabilidad, con amor, y a no permitir que el juicio de los demás nos aleje de tu amor y de tu propósito. Que podamos ser guiados por tu voz por encima de cualquier otra. Que podamos vivir para agradarte a ti y no para agradar a los hombres. Señor, te pedimos que nos des discernimiento para entender qué es lo mejor para nosotros, que siempre podamos reflexionar antes de tomar cualquier decisión, preguntándote a ti, buscando tu voluntad. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor, de tu gracia y de tu bondad. Que en cada elección podamos demostrar que somos tuyos, que te pertenecemos y que estamos dispuestos a vivir de acuerdo con tus principios. Padre, sabemos que tú no miras nuestra apariencia, sino nuestro corazón, y es por eso que, en este momento, queremos entregarte nuestro corazón. Queremos que lo limpies, que lo transformes, que nos moldees de acuerdo con tu voluntad. Que nuestro deseo de agradarte sea más grande que cualquier otra cosa, más grande que el deseo de ser aceptados por el mundo o de seguir cualquier moda o tendencia. Que podamos ser movidos por el amor, por la fe, y por un deseo sincero de vivir una vida que te honre. Señor, si hay alguien escuchando esta oración que esté en duda, que se sienta perdido, que esté buscando respuestas, pido que te reveles de manera clara y poderosa, que esa persona pueda sentir tu presencia ahora, que pueda sentir tu abrazo y escuchar tu voz. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre cada corazón, trayendo calma, trayendo certeza de que tú estás en control de todas las cosas. Padre, también queremos orar por las marcas que llevamos. No solo las marcas físicas, sino las marcas que la vida nos ha dejado. Marcas de dolor, de rechazo, de pérdidas, de errores del pasado. Que tú puedas transformar cada una de esas marcas en un testimonio de tu gracia, que puedas usar nuestras cicatrices para hablar de tu amor, para demostrar que eres capaz de transformar el dolor en esperanza, el luto en alegría, que nuestra vida sea un reflejo de tu bondad, que cada marca en nosotros cuente una historia de redención y de victoria en Cristo. Padre, gracias por amarnos de una manera tan profunda e incondicional. Gracias por sellarnos con tu espíritu, por marcarnos como tus hijos e hijas. Que podamos vivir de acuerdo con esa identidad, que podamos honrar tu nombre en todo lo que hacemos y que podamos ser luz en este mundo, señalando hacia ti en cada gesto, en cada palabra. Te agradecemos por esta jornada de aprendizaje y pedimos que sigas guiándonos, enseñándonos y fortaleciéndonos. Que podamos salir de este momento transformados, listos para vivir de acuerdo con tu propósito. Que nuestra vida sea una alabanza para ti, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Si este mensaje habló a tu corazón, si te trajo consuelo, entendimiento o simplemente te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo mensajes que edifican y fortalecen nuestra fe. Hasta la próxima.